Buenos días, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a revisar y a leer las Sagradas Escrituras en el libro de 2 de Crónicas, capítulo número 12. Vamos a leer los versículos 1, 2, 9 y 10, 14 y 16. Así dice la palabra del Señor a todos los hombres. Pero aconteció que cuando el reino de Roboam se había consolidado y él se había fortalecido, abandonó la ley del Señor y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra el Señor, en el año quinto del rey Roboam, sucedió que Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén. Subió pues Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y se llevó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa real. Se apoderó de todo, llevándose también los escudos de oro que había hecho Salomón. Y el rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce, y los puso a cargo de los capitanes de la guardia que custodiaban la entrada de la casa real. Roboam hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Y verso 16 dice: y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Abías reinó en su lugar. Hermanos y amigos, en esta porción bíblica, Dios nos habla acerca de un hombre que no cumplió con la norma del Señor, un hombre que no temió al Señor. Vemos pues que los primeros años en que su reino fue consolidado, es decir, fortalecido, luego de aquello su corazón se endureció. Decidió de manera unilateral abandonar la ley del Señor. Roboam fue hijo de Salomón. Hemos leído la porción de que Dios decidió castigarlo. Decidió castigarlo por su abandono a la ley de Dios, y además de ello, con lo que él se corrompió también, con su influencia pecaminosa, logró que también el pueblo de Israel se apartara del Señor y quebrantara los mandamientos de Dios, que son para santidad. Todo lo que había hecho Salomón, lo que estaba en el templo del Señor y lo que estaba en la casa real, el rey de Egipto se lo llevó, lo mejor. ¿Y qué hizo Roboam? Ahora ya no tenía escudos de oro, sino de bronce. Qué humillación y qué vergüenza después que Salomón, su padre, porque Salomón fue el padre de Roboam, 40 años de reinado majestuoso, cual ningún hombre lo ha tenido en la tierra ni lo tendrá. Roboam lastimosamente se perdió. E incluso la Biblia dice que hizo lo malo, no dispuso su corazón para buscar al Señor, ni siquiera viendo lo que le había ocurrido. Muchas personas son así, lastimosamente. Inician los caminos del Señor, 2, 3, 4, 5 años. Y luego comienzan a hacer lo malo, comienzan a pecar. La santidad no es una opción. Y lo que siempre debemos predicar, todos aquellos que hemos sido llamados a hacerlo, es predicar la santidad, predicar contra el pecado. Pero al predicar la santidad, no solamente debemos hacerlo de manera general, debemos hacerlo de manera puntual, concreta. No podemos predicar a las iglesias, o en las iglesias, o a los hermanos, o peor todavía, a nosotros mismos, predicarnos de una manera liviana, de una manera ligera. Hay que llamar al pecado por su nombre. Si en la iglesia hay fornicación, si en la iglesia hay idolatría, si en la iglesia hay gente que, pese a que es seguidora del Señor, entre comillas, y va con ciertos mundanos, tiene prácticas con el licor, aún no abandona el cigarrillo o la droga, y le gustan aún las discotecas, las apuestas, la masturbación, tiene inclinaciones al homosexualismo o al lesbianismo. Así el mundo se aterroriza, entre comillas, por lo que dice un pastor o un líder predicando esto, pues hay que hacerlo. No basta con decir, hermanos, debemos ser santos. Hay que atacar al pecado de raíz. Hay que predicarlo en el púlpito. Porque si no predicamos, entonces los miembros dicen, bueno, pecado en general. Pero hay que atacarlo. Si son nuestros hijos, si son los líderes, si son los hermanos de la iglesia que están pecando, pues hay que nombrar los pecados. No simplemente hay que hablarla de manera general. La Biblia dice claramente aquí que el rey Roboam abandonó la ley del Señor. Dice claramente que este hombre hizo lo malo. Fue un idólatra. Fue un hombre que tuvo
lastimosamente, un camino lleno de pecado. Y dice claramente que inclusive hizo llevar con él a todo Israel. ¿Cuánta influencia puede tener un padre de familia, un líder de casa, un líder de iglesia? Si él no busca al Señor, sus hijos lo ven, los miembros lo ven, la comunidad lo ve. La única forma en que podamos vivir en santidad es conociendo al Señor. La Biblia dice en el libro de Job, capítulo 28, versículo 28, Dios le dijo al hombre, y aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la prudencia. Cuando Dios habla de conocimiento del Señor, cuando habla de prudencia y sabiduría, se refiere a las leyes, mandatos y decretos del Señor. No debemos ser tampoco una enciclopedia rodante con solo conocimiento sin conocer realmente qué quiere Dios de mí. La palabra de Dios tiene que impactar en nosotros. La palabra de Dios impactó en el rey David, no así en su nieto Roboam. La palabra de Dios impactó en San Pablo, en el apóstol Pedro, pero no impactó en Judas Iscariote, el que lo traicionó. Tenemos que cuidar nuestro testimonio y realmente, si hemos pecado, lamentar esa condición de pecado y buscar el arrepentimiento ante el Señor. Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y para finalizar, en el libro, en la carta, en la segunda epístola de 2 Corintios, capítulo 6, dice el Señor a su pueblo: ¿qué concordia tiene el Mesías con Belial? ¿Qué parte tiene creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo tiene el santuario del Señor con los ídolos? Porque nosotros somos santuario del Dios viviente, como hijos de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Habitaré entre ellos y entre ellos andaré y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid en medio de ellos y separaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, dice el Señor, y yo seré por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y cierra esta estructura de pensamiento divino acerca del santuario de Dios que somos nosotros. El capítulo 7, verso 1 nos dice a todos los hombres: así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y volvemos al mismo punto, el cual Roboam fracasó. Dios no quiere que nosotros fracasemos. Dios quiere que triunfemos. Esa victoria es en Cristo y con el poder de su Espíritu Santo y con su palabra operando en nosotros. Basta ya el tiempo pasado, como dice la palabra, para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Si realmente estamos en Cristo, pues seamos como Cristo. No podemos estar haciendo las cosas que practica el mundo. Dios quiere que seamos santos, es decir, apartados de toda especie de mal, que no haya en nosotros pecados ocultos no confesados. Cada día tenemos que confesarle al Señor nuestros pecados ocultos, que el Señor nos va revelando a puerta cerrada, como está en Mateo 6, orando al Padre, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Hay que hacerlo, hay que atacar al pecado por su nombre, hay que decir el pecado. Los predicadores tenemos que hacerlo, y todos también los cristianos tenemos que atacar al pecado. Es tarea de todos, no solo de los líderes o los predicadores, pero empieza obviamente por los que estamos en liderazgo. Todos los padres de familia somos líderes de nuestro hogar, y no hay excusa para que alguien diga: yo no soy líder. Si usted es un varón casado, usted es líder de su casa, de su esposa y de sus hijos, y todos daremos cuenta del Señor. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, y recordemos siempre que la sangre de Cristo nos limpia todo pecado, y en el temor de Dios está la fuerte confianza, y de la esperanza del Señor siempre debemos ampararnos. Cristo viene pronto por su iglesia. Busquemos al Señor, porque Él nos ama. Él es un Dios justo y verdadero, y Él no acepta la maldad. Él aborrece el pecado, y nosotros como sus hijos tenemos que también aborrecer lo malo. Aborrecer lo malo. Dios les bendiga.